Vuelvan a mí de todo corazón, porque soy bondadoso y compasivo, dice el Señor. Este es el versículo de la aclamación del Evangelio de este quinto domingo de Cuaresma. Vuelvan a mí, está hablando de la conversión. Estos últimos 3 domingos el Señor nos ha hablado de la conversión. La semana pasada se recordarán que el Señor nos ha hablado de la parábola del Hijo Pródigo o del Padre Misericordioso, donde el mensaje luego nos invitaba a cambiar, a la conversión, a retornar al Padre. Nos pasamos ahora de la parábola a la realidad. El Evangelio de este domingo es el Evangelio de Juan. Y en este Evangelio nos presenta la realidad, cómo el Señor habla y trata a las personas con la misericordia, con la conversión, ciertamente, y hay un mensaje para la conversión. Y entonces, pues, hagamos el comentario de este evangelio. Es el evangelio de la mujer encontrada en adulterio. Y entonces, el evangelio que tenemos hoy se puede dividir en 2 partes. La primera parte es cómo los fariseos le van a llevar delante del Señor a una mujer. La empujan delante de él, y entonces aquí se encuentra todo un proceso, la acusación. Ponen a Jesucristo como el juez, pero en el fondo es una trampa. Lo dice el mismo texto. Querían ponerle a prueba, porque si dice una cosa, si dice sí, hay que condenarla, pues entonces ya no es misericordioso. Y si dice no, no hay que hacer nada, pues entonces dice está contrario a la ley del Evangelio, a la ley de Moisés. El resumen y ese momento importante en esta primera parte es cuando el Señor se pone a escribir en el suelo, no responde inmediatamente. Muchos dicen qué cosa estaba escribiendo en el suelo. Algunos dicen los pecados de los fariseos. Otros estaba escribiendo como ha escrito el Señor las tablas de la ley. El efecto es impresionante, porque muchas veces lo que se quiere es así, empujar, forzar una respuesta. Y el Señor se va a levantar y el primer mensaje abre la boca y dice, el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Primer punto de reflexión. Vuelvan a mí de todo corazón, porque soy bondadoso y compasivo, dice el Señor. Este es un texto del profeta Joel, y la liturgia lo ha puesto como el versículo de aclamación al Evangelio. Vuelvan a mí de todo corazón. El Señor está invitando a la conversión, a retornar. Estos últimos 3 domingos, el Señor nos ha hablado de la conversión, la importancia de la conversión. El domingo pasado el Señor nos ha hablado de el Hijo Pródigo, del Padre Misericordioso y el retorno, la importancia de volver dentro de sí y volver al Padre. Esta era la parábola que nos ha presentado el Señor domingo pasado. Bien, en este domingo quinto de Cuaresma, el Señor nos presenta una imagen bellísima, fuerte, que nos habla de la conversión, que nos habla de la necesidad de ir donde el Señor y pedir perdón. Los personajes, tenemos por una parte los fariseos, los escribas y toda esta multitud, un personaje colectivo. Tenemos a un personaje acusado, la mujer adúltera, y está Jesucristo.
En la primera parte del Evangelio tenemos la acusa que hacen ante Jesucristo. Es una trampa para que él si dice que sí, que hay que apedrearla, ya no es misericordioso. Y si dice que no, él va contra, contra la ley de Moisés. Pero en este Evangelio, en este momento, importantísima la respuesta del Señor. No se deja manipular, empujar, no. Él con calma dice que se comenzó a escribir en el suelo. Y entonces, luego de que le insisten, él dice, el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Hermanos, aquí el Señor inmediatamente ha hecho recordar a estos fariseos, a esta multitud, que el problema de todos es el pecado, ciertamente. En la ley judía, cuando alguien era testigo de que alguien había sido encontrado en pecado, el testigo tenía que ser el primero en que lanzase la piedra para matar al acusado. Aquí el Señor, la cosa que está haciendo es mostrar un punto. La necesidad de que todos necesitan del reconocerse pecadores, todos. Impresionante, porque entonces esta palabra ya es una actualización para nosotros. Tantas veces nos ponemos en un pedestal y juzgamos a los demás. Y juzgamos a los demás, ciertamente, de cosas tal vez objetivas. Pero es muy importante. Cómo es fundamental, primero, que sea nuestro corazón, nuestra conciencia que nos hable. Lo que Jesucristo está haciendo es abrir la conciencia para que cada uno se dé cuenta del pecado que uno lleva, de que todos necesitamos la conversión. Es interesante de que, dice, al oír estas palabras, se retiraron uno por uno, comenzando de los más ancianos, porque inmediatamente uno se da cuenta que está en el corazón. Pero el problema es que se van. En cambio, al final queda segunda imagen, segunda parte del Evangelio, la mujer con Jesucristo, solos. Y entonces aquí el Señor va a dialogar y le va a preguntar, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Es impresionante. Ahora, el único que verdaderamente podría haberla condenada, quien es sin pecado, está ahí. Le pregunta, está hablando con ella, con otro tono. Porque el Señor no es que ha venido a justificar el adulterio o el pecado, no. No ha venido a hacer esto, no ha venido a decir, bueno, ya, así era, así. No, no, no. El Señor, primero que nada, está diciendo, ¿quién te ha condenado? El Señor se pasa en vez de una relación judicial, ¿no?, donde tiene que haber un condenado, Él ahora ha hecho el paso a una relación familiar. Está ahí cerca de esta mujer. Se han quedado los dos solos. Así hace el Señor. ¿Quién está a nuestro lado en el momento en el que somos pecadores? En ese momento en el que tenemos la conciencia que nos dice, has hecho mal. ¿Quién se pone a nuestro lado? Jesucristo. Jesucristo lo hace. Y ella va a decir, nadie, Señor, nadie me ha condenado. Y el que podía condenarle le dice, yo tampoco te condeno. Ve,
no peques más en adelante. Benditas palabras del Señor, porque esto, ¿quién tiene el poder de decir no peques más? Esas palabras moralistas que muchas veces podemos escuchar, sí, pero Cristo lo dice de verdad. ¿Por qué? Porque Él ha perdonado antes. Yo tampoco te condeno, dice el Señor. Ve y no peques más, porque el pecado genera muerte, porque el pecado destruye. La infidelidad, la traición, producen muerte, nada más. No es que uno sea divertido y ya, no, no, produce muerte. Hace sufrir a las personas. Esto es el pecado. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? El pecado. Hay que vencerlo. ¿Y quién lo vence? Cristo, Jesucristo el Señor, el que se pone al lado del pecador, a favor de la persona. Vete, no peques más. En adelante. La segunda lectura de San Pablo. San Pablo va a decir, yo voy a considerar todo que no tiene valor. Incluso el verbo original, la palabra original es mucho más fuerte. Es mucho más fuerte. Lo considero que no vale, con tal de conocer a Cristo. Él, como esta mujer adúltera, tiene la experiencia de que Cristo le ha salvado. De que Él, Cristo, se ha puesto solo a solo con Él para poder recibir perdón. Que en este domingo nos estamos aproximando ya a la Pascua, que el Señor nos conceda el encontrarnos con Cristo. Realmente. Este es el inicio de las cosas nuevas que habla el profeta Isaías. Encontrarse con Cristo, recibir de Él el perdón, el amor. Hermanos, que el Señor nos concede este don precioso de la conversión. Vuelvan a mí de todo corazón, porque soy bondadoso y compasivo, dice el Señor. Que tengan un buen domingo, hermanos y hermanas.